A continuación voy a desarrollar la actividad número 4 de la materia de Derecho Tributario 2. Bien, en primera instancia se solicita un mapa mental en donde se esquematiza la renta bruta y cuáles son las rentas brutas especiales consideradas en los artículos 89 al 103. Bien, entonces bueno, vemos acá cada uno de los artículos. No tenemos el 89, que es la composición de la renta bruta, donde vemos que está constituida por la suma de los ingresos netos realizados en el periodo gradables que no estén exceptuados en los artículos 36 al 57 y del 300 al 305. Asimismo, está constituida por la suma de ingresos menos los costos imputables de los mismos. En el siguiente, que sería el artículo 90, vemos que la renta bruta en la enajenación de activos está compuesta por la diferencia entre el precio de enajenación del valor comercial y el costo del activo. Está compuesto por tres subartículos. Uno fue derogado por la ley 863 del 2003, la otra es respecto al saneamiento de bienes raíces y la que sigue es de enajenaciones indirectas. En cuanto al siguiente artículo, que sería el 91, vemos que la renta bruta de los socios es la parte gradable de los dividendos o participaciones percibidos. En el artículo número 92 hace énfasis de los activos biológicos, en donde vemos que se dividen en dos, que son productores y consumibles, y en el artículo 93 vemos el tratamiento de los productores, en donde vemos que son depreciables en línea recta, son medidas a valor razonable, el costo fiscal susceptible de depreciación, y para las plantas productores se tiene que ser el valor de adquisición menos los costos hasta que la planta genere frutos, y en los animales productores es básicamente lo mismo, el valor de adquisición menos más los costos, de vengados hasta que se pueda producir o que esté apto para producir o dar lo que necesite el animal. Asimismo, estos son tratados como propiedad, planta y equipo y son susceptibles de depreciación. En el siguiente artículo vemos el tratamiento de los activos biológicos consumibles, en donde estos son tratados como inventarios y con el costo fiscal. Ya en el siguiente artículo, que sería el artículo 95, nos habla sobre la renta bruta especial en la enajenación de activos biológicos, en donde tenemos para los obligados a llevar la contabilidad la diferencia entre el ingreso realizado y los costos determinados, y los no obligados a llevar contabilidad la diferencia entre el ingreso realizado y el costo de los activos. En el siguiente artículo, que sería el 96, vemos la renta bruta en compañía de seguros de vida, en donde son total de ingresos netos, más una reserva matemática que se explicará adelante, menos partidas estipuladas en el artículo 96 de los ítems 1 al 6. Bien, en el artículo 97 vemos que es la especificación de la renta bruta en compañías de seguros generales, en donde vemos que es el total de ingresos obtenidos durante un año o periodo gravable, más la reserva técnica, menos las partidas estipuladas en el artículo de los ítems 1 al 5. En cuanto al artículo 98, vemos que es la explicación de la reserva matemática y la reserva técnica, en donde la matemática, como ya se mencionó, es fijada por compañías de seguro de vida y capitalización y es supervisada por la superintendencia bancaria, mientras que la técnica es fijada por las compañías de riesgos de seguros generales y no excede el porcentaje de las primas netas menos el valor de reaseguros cedidos. Para el artículo 99 tenemos que es el impuesto netos y las primas netas, en donde las primas netas son el valor de las primas brutas menos devoluciones y cancelaciones, y los ingresos netos son el valor obtenido de toda procedencia menos devoluciones, cancelaciones y rebajas. Para el artículo 100 vemos que es la renta bruta con contratos de renta vitalicia, en donde vemos las indemnizaciones por incumplimiento, la pensión periódica y el precio pagado por la renta vitalicia. En cuanto al artículo 101, vemos que son las sumas pagadas como renta vitalicia son deducibles. El artículo 102 habla sobre los contratos de fiducia mercantil, en donde vemos los derechos fiduciarios tendrán un costo fiscal y condiciones tributarias de los bienes aportados al patrimonio autónomo. El fideicomiso de garantías, el beneficiario es el contribuyente. Vemos un principio de transparencia en lo que tiene que ver relativo al beneficiario. Y si la transferencia es a título gratuito, el impuesto se causa a cabeza del beneficiario. Por último, tenemos el artículo 103, donde se habla de rentas de trabajo, en donde se especifica que son rentas exclusivas de trabajo las obtenidas por personas naturales por concepto de salarios, comisiones, entre otros, en general por compensaciones de servicios personales.
Bien, para el segundo punto vemos que tenemos que desarrollar un mapa conceptual en donde se desarrolle lo referido a deducciones. Entonces, en este mapa tenemos, en primera instancia, las deducciones y la diferencia con el costo fiscal, en donde vemos que las deducciones son los gastos que se descuentan de los ingresos y que afectan la utilidad, generando que se obtenga un menor impuesto a pagar por parte del contribuyente de renta. Entre la diferencia que tenemos de deducción y verso fiscal, los costos son un conjunto de erogaciones o de consumo de activos que se da por la adquisición o producción de un bien o servicio, mientras que las deducciones corresponden a los gastos que se incurren en el periodo graduable y que son necesarios para generar renta. O sea, dependemos del gasto para poder generar renta. Cuando se dan por realizadas las deducciones, entonces cuando estamos obligados a llevar contabilidad, según el artículo 105 del Estatuto Tributario, vemos que son los gastos devengados contablemente que cumplan con los siguientes requisitos: que sean un valor nominal de la transacción de factura, que sean pérdidas generadas por la medición de valor razonable al momento de la enajenación y liquidación, que sean gastos de provisiones asociados a obligaciones que son deducibles al momento que surja la obligación, que sean gastos originados por actualización de pasivos estimados y que se deducen al momento de la obligación, el deterioro de activos que se da al momento de enajenación y liquidación, y las deducciones que están presentadas en otros resultados integrales deducibles al momento que se presenta el estado de resultados. Dentro de los gastos que no se cumplen con el requisito, vemos las deducciones devengadas por concepto de aplicación del método de participación, el impuesto sobre la renta y complementarios que esté especificado en el artículo 115, las multas o sanciones que sean de procesos administrativos, judiciales o arbitrales, las deducciones de las distribuciones de dividendos y los impuestos asumidos por terceros. En cuanto a los principios básicos para la aceptación de deducciones, tenemos tres, que es la necesidad, la causalidad y la proporcionalidad, en donde la necesidad implica que el gasto interviene directa o indirectamente en la obtención efectiva de la renta, por lo tanto debe haber un gasto para generar la renta. Este ayuda a producirla. En la causalidad vemos que son los gastos de erogaciones o salida de recursos que tienen una relación causal con la actividad que genera la renta del contribuyente. Por lo tanto, no se produce renta si no se incurre en un gasto. Y en proporcionalidad vemos que indica el gasto que debe ser razonable, o sea, es la relación que está entre el gasto y el beneficio que se genera de este. Por último, vemos las principales deducciones especiales y principales prohibiciones. Bien, en este punto hacemos énfasis en las personas naturales y las personas jurídicas. En cuanto a las personas naturales, vemos que son deducibles los intereses por préstamo de vivienda, según artículo 119 del Estatuto Tributario, el pago por salud pagada a seguros privados de salud en artículo 387. Asimismo, en este mismo artículo vemos el pago por dependientes y el gravamen por movimientos financieros especificado en el artículo 115 del Estatuto Tributario. Cabe resaltar que cada uno de estos tiene unos topes en donde el préstamo tiene que ser menor a 1.200 VT, en el de salud tiene que ser menor a 16 VT mensuales, el pago por dependientes no puede exceder más del 10% de los ingresos laborales y el gravamen del este se puede deducir máximo hasta el 50% de este. Para personas jurídicas vemos la deducción de contribuciones a educación a los empleados, artículo 107-2 del Estatuto Tributario, la deducción por salarios y aportes para fiscales, la deducción por contratación de adultos mayores, la deducción por contratación de mujeres víctimas de la violencia, la deducción del primer empleo, la deducción de intereses y la deducción de impuestos pagados. Asimismo se adjuntará pues los archivos de los mapas para tener una mejor visualización. Bien. En el segundo punto vemos un esquema gráfico en donde se explican las deducciones permitidas para contribuyentes pertenecientes a personas naturales asalariados, en donde se especifican cuatro principalmente, donde son la deducción de contribución a fondos de pensiones, jubilación o invalidez y fondos de cesantías, en donde para pensión tenemos un límite de 3.800 VT, para cesantías de 2.500 VT, siempre que no exceda el 30% del ingreso laboral. En cuanto a la deducción del impuesto pagado y otros, es el gravamen de los movimientos financieros que será deducible hasta el 50%, ya se ha explicado previamente. En las deducciones que se estarán de la base de retención es la prepagada de seguros de salud y deducción de dependientes, este no puede sobrepasar las 32 VT mensuales. Y la deducción de intereses sobre préstamos educativos del ICETEX y para adquisición de vivienda, que es hasta 1.200 VT, como ya se ha explicado anteriormente. Bien, el siguiente punto es un cuadro sinóptico donde se describa renta exenta, su definición y las principales rentas exentas. Entonces, bien, acá no se visualiza a perfección, entonces lo voy a explicar en otro ámbito.
Bien, continuando con la explicación, acá se visualiza un poco mejor. Tenemos la renta exenta y sus principales rentas exentas, en donde se define como un ingreso fiscal que se grava con tarifa cero para fomentar la actividad económica. Entonces, dentro de las primeras rentas exentas tenemos las de trabajo, las cuales están compuestas por los salarios, que es impuesto hasta el 25%. Este no aplica para las personas que ganen el mínimo. Las cesantías, que están hasta los 350 VT. De no ser así, se aplica una tabla que está presentada en las conclusiones del trabajo. Para pensiones, exenta cuando el monto no exceda las 1000 VT. La indemnización por despido injusto, las exenciones del 25% sin límite de VT. Y la indemnización por accidente o enfermedad laboral está totalmente libre del impuesto a la renta. Cabe aclarar que, digamos, una VT está en aproximadamente 38.004 pesos en este momento para este año. Bien, continuando con eso, vemos los derechos de autor y edición de libros de carácter científico-cultural, en donde se define por la ley del libro, la ley 98.993 en el artículo 28, donde dice que estos son exentos de pago de impuestos sobre la renta y complementarios. Asimismo, en el artículo 207-2 del Estatuto Tributario vemos los otros, donde se ven la venta de energía eléctrica generada con base a los recursos eólicos, biomasa y residuos agrícolas, la prestación de servicios de transporte fluvial, servicios hoteleros prestados en nuevos hoteles, asimismo los que se remodelen y amplíen dentro de los 15 años siguientes a la ley, y el servicio de ecoturismo certificado por el Ministerio, aunque para el año 2017, al igual que los contratos de arrendamiento financiero como opción de compra, fueron grabados con el 9%. Productos nuevos medicinales y el software elaborado en Colombia están amparados por la ley del 2012 en el artículo, ley 1607 del 2012 en el artículo 101. Asimismo está el pago del principal intereses, comisiones y demás rendimientos que se tengan en actividades financieras efectuadas en el país. En cuanto a los intereses, está el artículo 218 del Estatuto Tributario, en donde el pago del principal intereses, comisiones y demás conceptos relacionados con operaciones y con tasas asimiladas a este estará exento de toda clase de impuestos, tasas, contribuciones y gravámenes. En cuanto a los beneficios especiales, hacemos énfasis en la economía naranja, en donde se tienen en cuenta industrias de valor agregado tecnológico y actividades creativas, donde las rentas provenientes de su objeto social se encuentran exentas por 7 años. La ley es de 2010, la ley es la 2010 del 2019 en el artículo 91. Por último, vemos las rentas exentas de personas jurídicas, en donde tenemos el incentivo tributario para empresas de economía naranja, que lo explicamos previamente, el incentivo tributario para el desarrollo del campo colombiano, la venta de energía eléctrica generada en base de energía eólica, las rentas asociadas con la vivienda de interés social y la vivienda de interés prioritario, el aprovechamiento de plantas nuevas forestales, la prestación de servicio de transporte fluvial, las rentas exentas tratadas en el artículo 4 del decreto 841 y en la ley 100 de 1993. Las rentas exentas de derecho de autor relacionadas con creaciones literarias, rendimientos generados por la reserva de estabilización que constituyen las entidades, las rentas exentas por la aplicación de algún convenio para evitar lo que sea la doble tributación, una renta exenta de la industria cinematográfica que está estipulada por la ley 397 de 1997, la renta por intereses, comisiones y pagos relacionados con la deuda pública externa, relacionado en el artículo 218 del Estatuto Tributario, y la renta exenta del beneficio neto para entidades sin ánimos de lucro, es estipulada en el artículo 358 del Estatuto Tributario. Por último, tenemos las rentas exentas por utilidad en la enajenación de predios destinados a fines de utilidad pública, que se encuentran en 2 del Estatuto Tributario y por sentencia. Muchas gracias.